hemos mencionado. En la cara inferior debemos aprender a reconocer el polo anterior, el polo posterior, la cisura interhemisférica, aquí y aquí. Además, la muesca que ven acá, el cuerpo calloso, y aquí la continuidad con el tronco encefálico. ¿Qué estructuras vemos acá? Vemos al bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, la estría olfatoria externa, la estría olfatoria interna. Y aquí está el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica. Entonces, reconozcamos el bulbo, la cintilla, ¿no? Y las estrías olfatorias externa e interna, que van a formar parte de la vía olfatoria, ¿no? Porque ya vimos que el nervio olfatorio está cruzando la lámina cribosa del etmoides y los receptores están en la parte más alta de las fosas nasales. Estos que estamos viendo aquí forman parte de la vía olfatoria. Y luego tenemos el espacio perforado anterior. Luego está aquí el nervio óptico que ya ingresó a la cavidad craneana, la decusación de las vías nasales, de las fibras nasales que forman el quiasma óptico, y lo que continúe la vía visual es la cintilla óptica que se dirige al cuerpo geniculado lateral o externo. Y vemos además aquí parte del diencéfalo como son los tubérculos mamilares que corresponden al hipotálamo. También podemos observar la emergencia, la salida del nervio motor ocular común que sale por la cara interna de los pedúnculos cerebrales. En la parte inferior vemos al mesencéfalo. Muy bien, entonces vamos a describir las estructuras, cómo se forman las circunvoluciones. Hay una gran cisura que nos va a servir de orientación, ¿no? Primero observamos la cisura interhemisférica acá y acá, pero vemos la cisura de Silvio, la gran cisura horizontal que me permite separar la cara inferior en una zona anterior y prácticamente 2 a 3 cuartos posteriores. Entonces, es importante reconocer adecuadamente esta cisura de Silvio. Entonces, todo lo que está por delante de la cisura de Silvio no es más que la cara inferior de los lóbulos frontales, lo que se conoce como la cara orbitaria. ¿Por qué? Porque descansa sobre el techo de la órbita, ¿no? Y en la parte posterior está la región denominada lóbulo temporo-occipital, porque no hay una línea que delimite el lóbulo temporal y occipital, es un continuo, pero la mayor parte de esta región temporal está sobre la fosa temporal y específicamente las puntas están chocando contra el ala mayor y el ala menor del efenoides, ¿no? Están en contacto con las estructuras óseas. Muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrar en la zona anterior un surco paralelo a la cisura interhemisférica. Este surco permite que descanse sobre él el bulbo olfatorio. Por lo tanto, se denomina surco olfatorio. Y por la parte más lateral encontramos un surco que tiene a veces forma de H o de X y se llama el surco cruciforme. En la parte posterior, paralelo, vemos a el borde lateral, vemos un surco que se llama el surco temporo-occipital externo. Y paralelo a él, desde el polo anterior, vemos el surco temporo-occipital interno, o también conocido como surco colateral. Y luego está el surco del hipocampo. Entonces, en este lóbulo temporo-occipital vamos a distinguir claramente toda esta zona. Este es el polo anterior, aquí vemos el uncus, ¿no? Este es el surco renal. Y esta zona que vemos acá es lo que vamos a denominar, ¿no?, como el área cortical vecina a la formación del hipocampo. Entonces, ¿qué vamos a reconocer aquí? El surco del hipocampo es lo que ya habíamos señalado.
Entonces, la circunvolución que queda entre la cisura interhemisférica y el surco olfatorio se conoce como la circunvolución recta. Y todas las circunvoluciones que están en la parte lateral se denominan circunvoluciones orbitarias, mediales, intermedias y laterales. En la parte posterior, entre el surco del hipocampo, ¿no?, entre el surco temporo-occipital externo e interno, ¿no?, vamos a encontrar esta circunvolución que se denomina fusiforme. Y la vamos a esquematizar mejor en el otro lado. Todo esto es la circunvolución temporo-occipital externa o fusiforme. Recuerden que esto es la cara inferior de la circunvolución temporal inferior. No se vayan a confundir. Entonces tenemos aquí la circunvolución fusiforme. Y luego, por dentro de ella, tenemos la circunvolución temporo-occipital interna, que se divide en dos. Una mitad anterior, que ven acá, que se llama la circunvolución parahipocampal o del hipocampo. Y una mitad posterior, que se denomina circunvolución lingual. Entonces, estas son las características morfológicas macroscópicas de los hemisferios cerebrales. La parte superficial, como pueden apreciar, fácil de poder delimitar. Pero, ¿qué ocurre con estas neuronas y estos axones que salen de estas estructuras? Vamos entonces a hablar de la sistematización de la sustancia gris. Como recordarán, la sustancia gris es la zona donde se ubican los cuerpos de las neuronas, ¿no?, y las dendritas. Y la sustancia blanca es aquella formada por los tractos nerviosos que forman los axones que salen de la corteza cerebral. En el caso específico de la sustancia gris de los hemisferios cerebrales, se va a ubicar en dos zonas. En la parte más externa, tomando el nombre de corteza cerebral, y en la zona profunda, denominándose núcleos centrales, y esos son los conocidos como ganglios basales. Esta es la corteza, un corte coronal de los hemisferios cerebrales, donde vemos la parte más externa, el manto gris que ven ustedes aquí. Reconocemos la cisura interhemisférica, la cara lateral y la cara inferior del hemisferio cerebral. Y vemos la corteza cerebral formando una serie de pliegues, ¿ven?, que hemos denominado en la parte superficial, hemos denominado circunvolución, ¿no? Y algunos denominan el giro. Bien, y tenemos las zonas profundas, son los surcos, y las más profundas son las cisuras. Por ejemplo, la cisura interhemisférica, la cisura de Silvio, en este caso. Entonces, esta es la corteza cerebral, del lóbulo frontal, parietal, temporal. Aquí las circunvoluciones del lóbulo de la ínsula. Entonces, sustancia gris, corteza cerebral. Sustancia gris, los ganglios basales, que están acá, ¿no? Vemos aquí el núcleo caudado, el núcleo lenticular, con dos zonas, el putamen, el globo pálido. El globo pálido formado por el pálido externo, el pálido interno. Y en la zona profunda, la amígdala. Tenemos caudado, lenticular, putamen, globo pálido. Y en la parte inferior, la amígdala temporal. ¿Qué más observamos aquí? Esto que ven acá, esta línea de sustancia gris entre el lóbulo de la ínsula y el putamen, se conoce como claustro antemuro. Y vemos el lóbulo de la ínsula que ya habíamos descrito. Entonces, ya hemos visto las estructuras que forman, ¿no?, la sustancia gris. En este corte, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué pasa con la sustancia blanca? La sustancia blanca subcortical va a formar tractos nerviosos. ¿Y qué vemos aquí? En primer lugar,
la gran comisura que une ambos hemisferios, el cuerpo calloso, la gran proyección de sustancia blanca, que es la cápsula interna, y luego la cápsula externa, que está entre el putame y el claustro antemuro, y la cápsula extrema, que está entre el lóbulo de la ínsula y el claustro antemuro. Además, vemos el septum pellucidum, que separa los ventrículos laterales. La corteza cerebral fue motivo de múltiples estudios por varios investigadores que veían la forma más adecuada de clasificarla. Con él estaban los esposos Bohr, Campbell, Claeys, etc. Pero finalmente la clasificación que quedó fue la de Corbinian-Brodmann. Él hablaba que había algunas características de las neuronas y los axones que permitían reconocer 47 regiones superficiales, 5 que estaban en la profundidad de los surcos, hablando entonces de 52 áreas. Y es lo que vemos acá, la cara lateral con las áreas de los hemisferios cerebrales, y es una clasificación que nos permite hablar un idioma común, ¿no? ¿Por qué? Porque la circunvolución frontal ascendente que hemos visto, la circunvolución prerolándica, es esta, que corresponde al área 4 de Brodmann, conocida como el área motora primaria. Por delante de ella hay un área que se conoce como el área 6 de Brodmann, área premotora. Y en la parte más anterior y superior está el área 8 de Brodmann, que corresponde a el área ocular motora. En la circunvolución frontal inferior, aquí vamos a reconocer que hay la zona denominada opérculo, la porción triangular y la porción orbitaria. De estas son importantes el área 44 y 45 de Brodmann, que corresponden al área motora del lenguaje. En el lóbulo parietal vamos a ver la circunvolución postrolándica o la circunvolución denominada área sensitiva primaria. Aquí va a llegar toda la información sensitiva. Esto corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. No 1, 2 y 3, sino área 3, 1 y 2 de Brodmann. Y posterior a ellos, separados por el surco interparietal, está el lóbulo parietal superior, donde están las áreas 5 y 7 de Brodmann. Y en la parte inferior está la circunvolución supramarginal, que corresponde al área 40 de Brodmann. En la parte del lóbulo temporal, la región de la circunvolución temporal superior tiene la cara superior, el área 41 y 42, que es la zona receptiva auditiva, área auditiva primaria. Y la circunvolución temporal superior en su parte posterior corresponde al área 22 de Brodmann, que tiene que ver con la decodificación de los sonidos verbales. En la parte posterior, cerrando este surco temporal superior, está la circunvolución angular, o también conocida como pliegue curvo. Esta área corresponde al área 39 de Brodmann. Y esta es la que tiene que ver con la decodificación junto con el área 40 y 22 del lenguaje, pero especialmente el área 39 se denomina área de la lectura. Luego tenemos el polo posterior, donde vemos que la región más posterior corresponde al área 17 de Brodmann, área visual primaria. Anterior a ella está el área paraestriada, conocida como área 18, y luego el área periestriada, que corresponde al área 19 de Brodmann. Todas estas son áreas visuales. El área primaria, ¿no? Y las áreas secundarias. Entonces, la importancia de esto es que hablamos un idioma común, hablando de el área de Brodmann. En la cara interna vemos, decíamos, la muesca que hace la cisura de Rolando. Entonces, vemos aquí el lobulillo paracentral contiene el área 4 de Brodmann, el área 3, 1 y 2 de Brodmann.
área motora, área sensitiva. Y por delante de este lobulillo paracentral está el área 6 de Brodmann, que en esta zona, en la cara interna, se denomina área motora suplementaria. Vemos también el área 8 de Brodmann, que tiene que ver con la motilidad ocular. Y luego vemos el área 5 y 7 en la cara interna del lóbulo occipital. Vemos con mejor disposición la cisura calcarina aquí, y el área 17 de Brodmann, área visual primaria, está formando el labio superior e inferior de la cisura calcarina, y vecino a él el área 18 y 19 que corresponden a las áreas de asociación visual, ¿no? Esto es lo más característico en la cara interna. Esta corteza cerebral, entonces, estructural y filogenéticamente, se divide en isocortes o neocortes, porque todas las capas son similares. En cambio, hay el paleocortes, que es la corteza más antigua, ¿no?, que corresponde al paleo o cerebro olfatorio, y la más antigua de todos es el arquicortes, donde tenemos como estructura importante la formación del hipocampo. Otro concepto importante es que el alocortes es un constructo que correspondería al paleo y el arquicortes, las dos estructuras. Filogenéticamente hablando y según la evolución, los hemisferios cerebrales de los seres más inferiores tienen una mayor representación de corteza antigua. Por ejemplo, la rata tiene un área de hipocampo de corteza antigua de 1.2 centímetros cuadrados y un neocortes de apenas 1.5. En cambio, en el hombre, el hipocampo tiene 77 centímetros cuadrados y el neocortes 2100 centímetros cuadrados. Entonces se ve claramente que en la evolución, ¿no?, el neocortes asume una mayor área y permite la evolución del ser humano. El arquicortes entonces está formado por las estructuras, como decía, como corteza entorrinal y la formación del hipocampo, que incluye el hipocampo propiamente dicho, la circunvolución dentada y el subículo. La circunvolución dentada, ¿no?, y el hipocampo son aquellas que van a contener neuronas para procesar la información, y el subículo es una zona de transición entre el hipocampo propiamente dicho y el área entorrinal, que es el área 28 de Brodmann, y que forma parte de la circunvolución parahipocampal. La formación del hipocampo se parece al caballito de mar, tiene una longitud de 5 centímetros y va a estar formando parte del suelo del asta temporal del ventrículo lateral. Durante el desarrollo, esta formación es la primera que aparece, ¿no?, durante el desarrollo embriológico, y es superficial, pero conforme el resto de los hemisferios cerebrales crecen, se va haciendo más profunda e invaginando. Aquí vemos la cara medial del hemisferio cerebral y lo que podemos observar es el uncus, el surco del hipocampo, y vemos la circunvolución parahipocampal. Y luego la circunvolución dentada, que es lo poco que vamos a ver, y luego, ¿no?, la estructura que sale llevando toda la información, que es la fímbria, y que luego se convierte en el trígono. Esto es lo que se ve en la cara interna. En la cara inferior solamente vamos a ver la circunvolución del hipocampo o parahipocampal. Y reconocemos el cuerpo calloso, los tubérculos mamilares y aquí la formación, la circunvolución del hipocampo. Entonces, para poder ver toda la estructura que constituye la formación del hipocampo, hay que hacer cortes, hay que eliminar parte de la corteza cerebral y de las estructuras profundas, como vemos acá. Entonces, estos son el cuerpo calloso que ha sido cortado, este es el núcleo caudado que ha sido cortado, el tálamo óptico que ha sido cortado, y vemos la cavidad ventricular, el asta temporal. Entonces, allí podemos apreciar mejor entonces
lo que corresponde a la formación del hipocampo, que es toda esta estructura que ven acá. ¿Qué estructuras la forman? El hipocampo propiamente dicho, la circunvolución dentada y las vías que salen de la formación del hipocampo, como es la fimbria y el trígono fornix, ¿no? Bien, esas son las estructuras que estarían constituyendo la formación del hipocampo. Y hay dos trígonos, ¿no? Fornix, y ambos se relacionan por esta comisura llamada la comisura hipocampal. En un corte coronal, ¿qué es lo que vamos a observar? La cara interna del hemisferio cerebral, la cara lateral, la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula, y en la cara inferior del lóbulo temporal vemos claramente el surco del hipocampo. Y por dentro del surco del hipocampo estaría la formación del hipocampo, con la circunvolución dentada, por un lado, y el hipocampo propiamente dicho. Y estas estructuras están formando, miren, el piso del asta temporal del ventrículo lateral. Entonces, la circunvolución dentada es una corteza que tiene solamente 3 capas. La capa más externa, molecular, la siguiente capa es granular, que contiene neuronas granulares y que tiene un árbol dendrítico que se distribuye por la capa molecular. Y la capa más profunda, polimórfica, tiene células piramidales, encesta, células musgosas y células fusiformes. La circunvolución dentada va a recibir fibras provenientes del área entorrinal y va a enviar fibras, llamadas fibras musgosas, al hipocampo. En el hipocampo hablamos también de una corteza trilaminar con una capa molecular, una capa de células piramidales y una capa polimórfica. La zona de la capa piramidal también es conocida como el cuerpo de Amón, que en el hombre tiene 1, 2, 3 y 4. De todos, el más importante para el hombre es el campo A1. Y el hipocampo recibe fibras provenientes de la circunvolución dentada y las fibras que salen del hipocampo van a constituir la fimbria, que luego se va a convertir en el trígono o fornix. Veamos esta lámina, ¿no? Donde vamos a reconocer en primer lugar el surco colateral, el surco del hipocampo, y entre ellos está ¿quién? La corteza entorrinal, ¿no? Y aquí vamos a ver que las neuronas piramidales de esta corteza entorrinal forman una vía que se llama la vía perforante. Vamos a ocuparnos entonces de esto que es la circunvolución dentada con 3 capas. Observen ustedes la capa más, la permanencia del subículo. Esta es la capa molecular, la capa más externa, luego la capa granulosa y finalmente la capa polimórfica. Esta circunvolución dentada tiene neuronas que van a recibir a la vía perforante proveniente de la corteza entorrinal. Y las neuronas granulosas de esta circunvolución dentada van a enviar sus axones con el nombre de fibras musgosas hacia la corteza hipocampal. ¿Cómo está compuesta la corteza del hipocampo? Igualmente por una capa molecular, una capa piramidal y una capa polimórfica. Entonces, las fibras musgosas terminan en la capa dendrítica de las neuronas piramidales. Y los axones de las células granulosas, de estas células, ¿no? Los axones que salen de estas neuronas piramidales se van a ubicar en la periferia, formando el alveus. El alveus entonces es la capa blanquecina que está en la parte más externa del hipocampo. Y todas esas fibras se condensan en esto que es la fimbria o fornix, que es la vía eferente de la formación del hipocampo. Entonces, la vía aferente es la vía perforante, la vía eferente es la fimbria o fornix. ¿Lo ven acá entonces? Muy bien. Entonces, el área entorrinal
van a llegar fibras de toda la corteza cerebral, vienen por el cíngulo, terminan entonces en la circunvolución parihipocampal en el área entorrinal y ellas llegan entonces a la región de la formación hipocampal. Y las eferencias, el alveus o alveus del hipocampo, da origen a la fimbria del fornis. Y esta fimbria, cuando se dirige hacia la parte posterior y luego rodea el tálamo, en el momento que pasa debajo del esplenio del cuerpo calloso, cambia de nombre y se denomina fornis o trígono. Y este fornis o trígono tiene un pilar posterior, un cuerpo y un pilar anterior. Este fornis va a terminar en la zona anterior en los tubérculos mamilares. Entonces, todas las fibras provenientes de toda la corteza cerebral terminan acá, en la corteza entorrinal, y de la corteza entorrinal, por la vía perforante, llegan a la formación hipocampal. Y desde esta formación hipocampal, gracias a la fimbria, el fornis, van a dirigirse a toda la corteza cerebral. Aquí hay un circuito importante que se denomina el circuito de Papez, compuesto por el hipocampo como estructura cortical, que da origen al trígono fornis, y este trígono fornis termina en el tubérculo mamilar, que forma parte del hipotálamo. Desde aquí parte un fascículo llamado fascículo mamilotalámico, que termina en el núcleo anterior del tálamo. Desde el tálamo, las radiaciones tálamo-singulares van a ir hacia la circunvolución del cuerpo calloso. Y en la profundidad de la circunvolución del cuerpo calloso se encuentra el cíngulo, las fibras que van a llevar la información a toda la corteza. Áreas de asociación prefrontal, parietal posterior y temporal, ¿no? Y luego van a volver al área entorrinal para volver a la formación hipocampal. Vemos aquí, esta es la zona del hipocampo, ¿no? Y se origina la fimbria que va hacia arriba, rodea el tálamo y se dirige hacia adelante. En este momento cambia el nombre de fimbria a fornis. Terminan los tubérculos mamilares y de aquí parte las fibras mamilotalámicas hacia el tálamo, y del núcleo anterior del tálamo van hacia la profundidad del cuerpo calloso, de la circunvolución del cuerpo calloso, y de ahí por el cíngulo a toda la corteza cerebral. Entonces, esto es un concepto importante. En la cara interna, la circunvolución del cuerpo calloso y la circunvolución parahipocampal o circunvolución del hipocampo permitió acuñar un concepto establecido por Paul Broca, que era el del lóbulo límbico, compuesto por estas dos circunvoluciones y en la zona profunda la formación del hipocampo. Esto lo llamó entonces el lóbulo límbico, porque era el límite entre las zonas más antiguas, la zona diencefálica y la corteza. Es un concepto anatómico, morfológico. Pero luego se vio que estas estructuras mantenían una serie de conexiones, tanto vías de entrada y salida, con varias estructuras del hemisferio cerebral, y cambió esto de lóbulo límbico a sistema límbico, como vamos a ver luego. Si queremos estudiar mejor entonces esta formación del hipocampo, no lo vamos a ver en un corte simple, sino en preparados. Aquí tienen la cara interna del hemisferio cerebral, donde se ha disecado bien esta zona, que es la circunvolución parahipocampal con el surco renal y el uncus. Esta es la zona que correspondería en profundidad a la formación del hipocampo. Se levanta esto y se puede observar aquí la circunvolución dentada, como si fueran granos de maíz, ¿no? Y luego ve la fimbria, que es la fibra que saca la información. Aquí está el uncus y en la zona profunda está el hipocampo. Y aquí está la cavidad del ventrículo lateral. Decíamos entonces que esta formación del hipocampo
junto con la circunvolución del cuerpo calloso y la circunvolución parahipocampal, mantiene fibras aferentes y eferentes con las estructuras olfatorias, con la amígdala, con el hipotálamo, con el tálamo óptico, con todas las estructuras sensitivas y motoras. Entonces, esto permitió acuñar el término de sistema límbico, ¿no? Que es el que se maneja actualmente, ¿no? Hay fibras sensitivas, motoras, olfatorias, visuales, auditivas, que se conectan, y especialmente hipotalámicas y talámicas, y con el lóbulo frontal. Muy bien. La corteza olfatoria, entonces, es aquella que recibe la información de los nervios olfatorios. Habíamos señalado que hay receptores olfatorios y el nervio olfatorio cruza la lámina cribosa del etmoides, va al bulbo olfatorio, va a la cintilla olfatoria, y el lóbulo olfatorio está compuesto por el lóbulo piriforme, el área prepiriforme, periamigdalina y entorrinal. Van al tálamo óptico y a la corteza orbitaria frontal. No es que terminen de primera entrada en el tálamo óptico, ¿no? Lo hacen posteriormente. En la cara inferior reconocemos el surco, el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y lo que se conoce como la estría olfatoria interna y externa, y aquí el espacio perforado anterior, atravesado por numerosos vasos sanguíneos. Esta es la pieza anatómica: bulbo olfatorio, cintilla olfatoria, estría olfatoria interna y externa, y el espacio perforado anterior. Entonces, hay una estrecha comunicación con el lóbulo temporal, ¿no? Y con la cara orbitaria del lóbulo frontal. Son las estructuras. Entonces, la sensibilidad olfatoria es recogida por los receptores, tienen varias submodalidades: acre, almizclado, alcanforado, y los receptores entonces van a enviar la información por el nervio olfatorio a las áreas receptivas. Entonces tenemos aquí las fosas nasales, el epitelio olfatorio, y estas son las neuronas que recogen la información y que forman el nervio olfatorio que cruza la lámina cribosa del etmoides. Estos son los receptores y estos son los nervios olfatorios cruzando la lámina cribosa del etmoides. Es el receptor olfatorio. La transducción entonces se produce en los cilios que tiene la neurona. Y las fibras son una serie de fibras que envían la información al bulbo olfatorio. Allí en el bulbo olfatorio hay neuronas, especialmente las neuronas mitrales, que van a recoger la información mediante una unidad funcional llamada el glomérulo. Y los axones de las neuronas mitrales son las que dan origen al tracto olfatorio, que lleva la información hacia la zona olfatoria, la corteza olfatoria. Este tracto olfatorio entonces forma las estrías olfatorias lateral, intermedia y medial, y van a ir a la amígdala y al paleocórtex límbico. Entonces, en la región del lóbulo frontal van a terminar en la parte interna y en el lóbulo temporal. Esto es el bulbo olfatorio, ¿no? La cintilla olfatoria y la estría olfatoria interna y externa. La estría olfatoria interna o medial va a ir hacia los núcleos septales, y la estría olfatoria o lateral va a dirigirse al lóbulo occipital. En la profundidad al lóbulo temporal, en la profundidad del uncus, ahí vamos a encontrar la amígdala, que es donde va a terminar la información olfatoria, parte de la información olfatoria. Todo este es el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal entonces se producen aquí una serie de procesos de intercambio en la vía olfatoria, y todo va a llegar, decíamos, hacia esta zona. Este es el lóbulo temporal. En la profundidad está la amígdala temporal, que va a recibir la información. Pero también hay fibras que decusan, que se van al otro lado mediante el núcleo olfatorio anterior para integrar la información, y van a ir también hacia el lóbulo temporal.
del lado opuesto. Esta corteza que está en el lóbulo temporal se conoce como la corteza periamidalina, la corteza piriforme y la corteza entorrinal. Y esta amígdala está en la profundidad del uncus. Desde la corteza olfatoria entonces se proyecta hacia otras zonas límbicas subcorticales de esta región. Bien, la corteza olfatoria se va a conectar con otras estructuras que van a integrar la información para no solamente recibirla, sino hacerla consciente, ¿no? Hay conexiones extrínsecas y hay conexiones que van a ir a la neocorteza, específicamente a la corteza orbitofrontal y a la ínsula, ¿no? A través de un relevo en el tálamo. Van a ir al núcleo dorsomedial del tálamo. O sea, de primera intención, la vía olfatoria va a la amígdala y en un segundo momento va a ir a la corteza olfatoria de la neocorteza a la región orbitofrontal, pasando por el tálamo previamente. Y es lo que hay que recordar, ¿no? Importante. Entonces, la olfacción va a la amígdala, pero para hacerla consciente debe llegar a neocorteza. Y eso lo va a hacer a través del tálamo, el núcleo dorsomediano, y va a ir hacia la corteza singular anterior y a la corteza orbitofrontal. Muy bien, estas son las áreas receptivas en la región cortical. Luego, reconozcamos entonces aquí el bulbo olfatorio, la cintilla y la vía llegando hacia las zonas profundas. La estría olfatoria y todas ellas. Muy bien. Entonces recuerden, llega a la amígdala, pero también va a llegar al lóbulo frontal, ¿no? Orbitario y al uncus temporal. Entonces la corteza receptiva olfatoria está en el uncus, ¿no? Y en las proyecciones adyacentes de la porción parahipocampal del lóbulo temporal. Recibe fibras aferentes a los bulbos olfatorios. Y una área olfatoria lateral y una área olfatoria intermedia. Y la corteza olfatoria lateral recibe fibras aferentes de la estría olfatoria lateral. Está formada por el únculo, la corteza entorrinal, en el lóbulo temporal. Esta es la corteza olfatoria primaria. Y van a recibir información elemental, ¿no? de los receptores. Bien, estas regiones van a tener conexiones evidentemente con la amígdala, con áreas visuales, táctiles, somáticas, porque van a intervenir en la función importante como es la alimentación y la sensación de bienestar cuando se ingieren los alimentos. Cuando se producen lesiones en esta zona, entre las conexiones que hay entre el lóbulo frontal y temporal, se puede dar lo que se llaman las crisis uncinadas, una serie de sensaciones, de olores o de movimientos de lengua y labios, ¿no? Que suelen ser consideradas crisis complejas, crisis del lóbulo temporal o del lóbulo frontal. La corteza de asociación olfatoria recibe fibras entonces del área olfatoria primaria y está ubicada en la zona lateral orbitaria del lóbulo frontal. Y sus funciones van a ser mucho más complejas. Muy bien. La neocorteza, o la corteza cerebral, de los hemisferios cerebrales, está compuesta por 6 capas. La capa más externa, llamada capa molecular o plexiforme, contiene, ¿no?, dendritas apicales de las células piramidales y de interneuronas locales. Va a recibir fibras de varias áreas del sistema consciente. La capa 2 es llamada granulosa externa y contiene muchas células pequeñas esféricas llamadas gránulos. Y los axones hacen sinapsis con las capas corticales profundas y
con las células piramidales que tienen fibras que se proyectan a esta zona. La tercera capa, llamada piramidal externa, contiene neuronas de varios tipos, muchas de las cuales vienen de neuronas piramidales. Esta capa entonces se proyecta a otras zonas, especialmente al lado opuesto o a otros lóbulos, formando fibras comisurales o de asociación. La cuarta capa es una capa importante llamada granulosa interna. Tiene células granulosas que principalmente reciben las fibras que vienen del tálamo óptico, trayendo información sensorial, sensitiva, visual, auditiva, propioceptiva. Es la zona receptora, es la capa receptora por excelencia. La capa 5 contiene neuronas piramidales cuyos axones se proyectan a estructuras subcorticales como los ganglios basales, el tronco encefálico y la médula espinal. Son las fibras que dan origen a las fibras de proyección y también a fibras que van al otro lado, al otro hemisferio, las fibras comisurales. Y la sexta capa, de capa multiforme, contiene neuronas piramidales que se proyectan a las áreas talámicas, de donde llegaron fibras tálamo-corticales, y también van a la capa 4. Este es un esquema que les permite ver la forma de los cuerpos de las neuronas, ¿no? Como ven, estrelladas, piramidales, pequeñas multipolares, y este esquema les permite ver la forma de los cuerpos y las proyecciones, ¿no? Las dendritas y los axones que se originan. Aquí podemos ver la neocorteza con las diversas capas, la capa más externa, molecular, ¿no? La granulosa externa, la piramidal externa, la granulosa interna, la piramidal interna y la polimórfica. En este esquema, lo que queremos resaltar es lo siguiente. La corteza, la neocorteza, tiene 6 capas, pero no siempre son iguales. En algunas zonas hay un mayor tamaño de la cuarta capa. Es una corteza que se especializa en recibir información. Entonces, eso hace que predomine la cuarta capa. Y en otros lugares hay un aumento de volumen de la quinta capa, de la piramidal interna. Entonces, el neocórtex no es uniforme. Hay lugares donde aumenta la cuarta capa y otras la quinta capa. A ese tipo de corteza se llama corteza heterotípica. Cuando predomina la cuarta capa se llama corteza heterotípica granular. Y cuando predomina la quinta capa se llama corteza heterotípica agranular. Podemos ver acá claramente la diferencia. Y cuando la corteza tiene las 6 capas iguales, se habla de corteza de asociación, ¿no? Esta es la corteza más importante para el desarrollo de las funciones cerebrales superiores. Entonces, esta es la corteza que recibe especialmente información, fibras aferentes, y esta es la corteza que proyecta respuesta, vías de proyección. Entonces, la corteza heterotípica, decíamos, tiene capas, ¿no? Donde hay neuronas que van a recibir información, son las cortezas primarias unimodales y corteza motora, ¿no? La capa 4 predomina y hay la corteza granular de cuarta capa, donde las neuronas estrelladas tienen espinas y reciben fibras del tálamo, son células glutamatérgicas. Y aquí tenemos entonces la corteza de la circunvolución parietal ascendente, área de Brodmann 3, 1 y 2, que reciben toda la información sensitiva, somatosensitiva, propioceptiva. Y en la cara interna, igualmente la corteza sensitiva, el área somatosensitiva primaria, y en la corteza
cerebral, las neuronas sensitivas no están distribuidas de manera irregular, anárquica, sino que, considerando acá la cisura de Silvio, esta circunvolución parietal ascendente tiene neuronas ubicadas en el tercio inferior que en la parte más interna son las que van a recibir la información entrando a la ínsula de la región intraabdominal, pero las que siguen reciben información sensitiva de la faringe, de la lengua, de los dientes, que va a intervenir en todos los movimientos de la boca, ¿no? En la masticación. Y en el tercio inferior siempre, toda la información sensitiva de la cara, de los labios, de las mucosas, de los ojos. Entonces, el tercio inferior está dedicado a la parte de la cabeza, recibir información sensitiva. El tercio medio recibe información proveniente de la palma de la mano, del pulpejo de los dedos. Entonces, hay una gran representación sensitiva de la mano, porque la mano nos permite discriminar finamente las estructuras. Y el tercio superior recibe información del resto del cuerpo. Hablamos del antebrazo, brazo, hombros, tórax, abdomen, cuello, cuero cabelludo. Y en la cara interna se recoge la información de parte del miembro inferior, pero especialmente del pie, la planta del pie, porque llegado el momento, el pie puede asumir la función de la mano para escribir, para comer, etc. Y en la parte interna de los genitales. Entonces, esta disposición de la recepción de la información somatosensitiva y propioceptiva hace que uno reconozca un hombrecillo invertido, pero un hombrecillo deforme, de ahí el nombre de homúnculo. Esto fue descrito por Wyler Penfield, un neurocirujano que buscaba realizar una intervención quirúrgica y retirar o seccionar parte del hemisferio cerebral por tumores o por epilepsia, tratando de hacer el menor daño posible, y por lo tanto debería saber cuál era la zona que recibía la información sensitiva o que daba la información motora. Entonces, el homúnculo sensitivo de Penfield representa entonces la distribución somática de la inervación sensitiva que llega a la corteza cerebral. Y lo vemos acá. Igualmente, la corteza occipital tiene un área sensitiva visual primaria, que es el área 17, en la cara lateral y en la cara interna. Todos tienen corteza granulosa, ¿no? Corteza heterotípica granulosa. Igualmente el área auditiva tiene una corteza auditiva primaria en la cara superior de la circunvolución temporal superior. Entonces, la corteza heterotípica granular es aquella especializada en recibir información sensitiva, visual, auditiva y gustativa. Y la corteza heterotípica agranular es aquella que tiene una quinta capa aumentada, ¿no? Voluminosa. Y de aquí se originan los axones que van a dar inervación motora al cuerpo. Y esta corteza heterotípica corresponde al área 4 de Brodmann, ¿no? Y permite los movimientos de las extremidades, los movimientos de los globos oculares, etc. Entonces, una capa 5 prominente. Las neuronas piramidales se proyectan a las áreas subcorticales. Entonces, tenemos a la corteza de la circunvolución frontal ascendente, área 4 de Brodmann, en la cara lateral y en la cara interna. Corteza heterotípica agranular. Y aquí tenemos que así como hay un homúnculo sensitivo de Penfield, hay un homúnculo motor. O sea, el tercio inferior de esta circunvolución frontal ascendente va a dar inervación motora a los músculos de la lengua, ¿no? A la zona de la lengua, de la faringe, de la laringe, de los músculos masticatorios, de los músculos de la mímica, ¿no? De los músculos que permiten el movimiento de los globos oculares, y una gran representación en el tercio inferior de la inervación motora de
la cabeza. En el tercio medio, una gran representación de los músculos que están en la mano. O sea, esta vía motora va a terminar en las neuronas motoras de la médula espinal para que se mueva la mano. Y en el resto, en el tercio superior, el resto del cuerpo. Brazo, antebrazo, hombro, tórax, abdomen. Y en la cara interna, el miembro inferior. La inervación motora voluntaria ampliamente representada, especialmente el pie, en la cara interna. Entonces, esto permite reconocer el homúnculo motor de Penfield, un hombrecillo de cabeza deforme que da el movimiento voluntario al hemicuerpo contralateral. Entonces, el resto de la corteza cerebral se conoce como corteza homotípica, porque todas las capas son iguales, ¿no? Se conoce como el área de asociación, especialmente representada en la encrucijada paritotemporoccipital, en la zona anterior del lóbulo frontal, en la zona anterior del lóbulo temporal. Y aquí la organización morfológica microscópica de la corteza cerebral reconoce las 6 capas que hemos mencionado: la capa molecular, granulosa externa, piramidal externa, granulosa interna, piramidal interna y la capa polimórfica. Esa es la organización morfológica. Se ven neuronas granulosas, estrelladas, multipolares, piramidales, ¿no?, que envían los axones hacia otras zonas. Pero la organización funcional, cómo se comunican las neuronas, es vertical. Las fibras, ¿no?, la comunicación de las neuronas va de una capa a otra, formando, ¿no?, columnas verticales de comunicación. Entonces las fibras ascienden, llegan a la capa 4, las fibras salen de la capa 5, pero hay fibras, como he mencionado, comisurales, fibras de asociación, que comunican las circunvoluciones, comunican los lóbulos y comunican los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Tenemos aquí entonces todo esto en la neocorteza, corteza homotípica, ¿no? El polo anterior frontal, la encrucijada paritotemporoccipital, el polo frontal, la cara lateral y en la cara interna. Como ven, la mayor cantidad de corteza cerebral es corteza homotípica, corteza de asociación que permite las funciones cerebrales superiores. La neocorteza tiene áreas motoras primarias, áreas sensoriales primarias y tiene áreas de asociación. Corteza motora primaria, área 4 de Bowman, también las áreas premotora y motora ocular, y las áreas sensoriales primarias, visual primaria, sensitiva primaria, auditiva primaria, gustativa primaria, todos con sus respectivos áreas de Brodmann. Entonces, las áreas de asociación son las que van a procesar. En las áreas primarias se procesa un solo tipo de información, son unimodales. En cambio, las áreas de asociación son heteromodales, integran información parietal, temporal, frontal, ¿no?, temporal. Todas ellas entonces están integradas gracias a las áreas de asociación. Y ahí tenemos, por ejemplo, la vía visual, vemos los globos oculares, el nervio óptico con sus fibras nasales y temporales, fibras nasales que se decusan en el quiasma óptico delante de la silla turca, y la cintilla óptica que lleva la información que termina en el cuerpo geniculado lateral o externo, ¿no? Y aquí las fibras compactas, desde la cintilla óptica para atrás, la información que viene de un lado se recoge por esta cintilla. Si la cintilla óptica es derecha, recoge información de los campos izquierdos. Y así se mantiene hasta llegar al cuerpo geniculado externo. Estas fibras son retinogeniculadas. Una vez que llegan al cuerpo geniculado lateral o externo, las fibras se separan ampliamente, ocupando tanto el lóbulo parietal como temporal. Se llaman radiaciones ópticas. Esas fibras mantienen, si son del lado derecho, van a mirar siempre el campo izquierdo. Pero,
como están ampliamente separadas, es difícil que la lesión de un lado comprometa todo en mi campo. Generalmente comprometen cuadrantes. Y todas esas fibras se dirigen hacia el lóbulo occipital y terminan en el labio superior e inferior de la fisura calcarina, en el área estriada. Las fibras superiores terminan en el labio superior, las fibras inferiores en el labio inferior. Pero las fibras superiores miran los campos inferiores, las fibras inferiores miran los campos superiores. Llegan a la corteza visual primaria. Y ahí tenemos entonces el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, llegando al cuerpo geniculado lateral externo. De ahí las radiaciones ópticas, miren, ampliamente separadas. Las fibras inferiores terminan en el labio inferior, las superiores en el labio superior, en el área estriada, en el lóbulo occipital. Y ahí lo tenemos. Área 17, área visual primaria, área 18, área visual secundaria, área visual periestriada, ¿no? Y fíjense ustedes, aquí se procesa la información tal cual, color, ¿no? Contraste, forma, tamaño, etc. Pero son las áreas 18 y 19 que integran con el área parietal, con el área temporal, ¿no? Y les dan un código espacial y un código semántico, jerárquico, de denominación. Y ahí tenemos la cisura calcarina, la área estriada, área 17 de Brodmann, el área parestriada y el área periestriada de Brodmann. Corteza visual primaria y secundarias, de integración de la información. Igualmente, la vía auditiva, los receptores auditivos en el oído interno, ¿no? Que gracias al nervio auditivo, que recoge la información, ha de llegar a la corteza, a la región del bulbo y puente, donde están los núcleos cocleares ventral y dorsal, ¿no? Ellos van a enviar la información, perdón. Ellos van a llevar la información entonces hacia la corteza auditiva para permitir el reconocimiento. Van a llevar la información hacia los núcleos cocleares dorsal y ventral, y allí más del 50% de las fibras cruzan la línea media, lo que sale del núcleo coclear ventral, para formar el cuerpo trapezoide. Ese cuerpo trapezoide sube y llega a los núcleos de la oliva superior, sube y llega a los núcleos del lemnisco lateral, asciende, cruza una o dos veces la línea media y termina en los colículos inferiores, tubérculos cuadrigéminos inferiores. De ahí la vía auditiva termina en el cuerpo geniculado interno o medial. Y la vía auditiva termina finalmente en la cara superior de la corteza auditiva primaria, era 41 y 42. Así llega la vía auditiva. La vía auditiva, una vez que se recoge en el oído interno, forma el nervio, la rama coclear, el octavo nervio, e ingresa al tronco encefálico. Hasta allí, cualquier lesión, sea en el oído interno, sea la rama coclear, etc., una lesión en esta zona va a dar la pérdida auditiva de este lado. Pero una vez que ingresa al tronco encefálico, ya la información es vía oral, deja por los dos lados. Difícilmente una lesión en el tronco o en esta zona va a dar la pérdida auditiva de un lado. Será la disminución de todo. Y luego la información auditiva se procesa en la circunvolución temporal superior, en la cara superior, área 41 y 42 de Brodmann. La corteza auditiva del hemisferio izquierdo procesa preferentemente información verbal, mientras que la corteza auditiva derecha procesa información musical. Y ahí tenemos la cara superior. Entonces, la vía auditiva termina acá. La vía gustativa, los receptores en las papilas gustativas, ¿no? Ahí tenemos las vías, los receptores, y recoge la información tres nervios craneales, ¿no? Como son los tercios anteriores, el séptimo, tercio posterior, el glosofaringio,
y el tercio más posterior el vago. 3 ganglios periféricos que tienen la neurona sensitiva, todos terminan ¿dónde? En el núcleo gustativo que está relacionado con el núcleo del núcleo solitario. Entonces, en la parte superior está el núcleo gustativo. La segunda neurona asciende por el tronco encefálico, no se decusa, llega a los núcleos del tronco encefálico y después llega a la amígdala del lóbulo temporal y llega al núcleo de la región del tálamo, al núcleo medial, ¿no? Y de allí va a ir hacia el opérculo que está, en el opérculo frontal que está en la cara lateral. Termina en el área 43 de Brodmann. Esta es la zona final donde termina. Y luego, esta es la corteza cerebral. ¿Qué pasa con los núcleos profundos, los ganglios basales? Los ganglios basales son núcleos que están en la profundidad, derivan de la vesícula telencefálica. Y son el núcleo caudado, el núcleo lenticular que tiene un putamen y un globo pálido, y tienen el complejo amigdalino, ¿no? Filogenéticamente, el más antiguo corresponde al arquiestriado, que es el núcleo amigdalino. Luego está el palo estriado, representado por el globo pálido, y el neoestriado, representado por el núcleo caudado y el putamen. Comúnmente se llama estriado al núcleo caudado y al putamen. ¿Por qué? Porque ambos núcleos parece que fuera un solo núcleo, pero al pasar la cápsula interna, que es la sustancia blanca, lo separa, lo fragmenta y quedan algunas estriaciones, de ahí el nombre de estriado. Cuerpo estriado se denomina tanto al núcleo caudado como al núcleo lenticular. Este es un esquema que permite ver la forma y la posición de los núcleos, de los ganglios basales. Esto grande que ven acá, voluminoso, es el núcleo caudado, que tiene la forma de una coma. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Está prácticamente rodeando al tálamo óptico, que es este núcleo que ven acá. El núcleo rojo que ven acá es el tálamo óptico, parte del diencéfalo. Entonces la cabeza del núcleo caudado está anterior, ¿no? Y un poco anterior y un poco medial. La cabeza se va achicando, se convierte en el cuerpo que va a estar por encima del tálamo óptico. Y luego se va hacia atrás y se va a ir hacia abajo, hacia el lóbulo temporal, formando la cola. Y en la punta de la cola vamos a tener a la amígdala. El núcleo lenticular es un núcleo que tiene la forma de una pirámide cuadrangular o una lente biconvexa. La cara lateral está formada por el putamen y la parte interna por el globo pálido. El núcleo lenticular está como una cuña entre la cabeza del caudado, ¿no?, y el tálamo óptico. Entonces, la masa nuclear más grande es del núcleo caudado, decíamos, con 3 partes. La parte de la cabeza ensanchada es la que va a formar parte del ventrículo lateral, va a formar parte de la pared. Sobresale en el asta anterior del ventrículo lateral. El brazo anterior de la cápsula va a estar formando parte de... va a sobresalir en el brazo anterior de la cápsula interna, lo separa del putamen. Y van a existir bandas de sustancia gris entre el putamen y la cabeza, el caudado. Va a formar la pared externa del asta anterior del ventrículo lateral. El cuerpo es largo y estrecho y se ubica a lo largo de la región dorsolateral del tálamo, separado por el surco optoestriado. Y ahí se encuentra la estría terminal y la vena tálamo estriado. Se continúa con la cabeza a la altura del agujero interventricular y el cuerpo va a formar parte de la pared externa del ventrículo lateral. La cola es larga y delgada, se continúa con el cuerpo en la parte posterior del tálamo y se dirige al lóbulo temporal. Forma el techo del asta inferior del ventrículo lateral. Y en su extremo distal decíamos que encontramos a la amígdala. Esto es la posición del núcleo caudado.
ven la cabeza, el putamen y las estriaciones entre la cabeza, el cuerpo del núcleo caudado, ¿no? Y en la punta, la amígdala. Esta es la ubicación del tálamo óptico, la cabeza, el cuerpo, la cola, rodeando al tálamo, ¿no? Y la cabeza y el núcleo lenticular como una cuña entre ellos. Ven el putamen, la cara lateral, y esta es la parte de la cabeza, el tálamo. El núcleo lenticular, decíamos, tiene una forma de lente biconvexa, y el núcleo lenticular está formado por el putamen y el globo pálido. Hay una banda de sustancia gris que separa el putamen del globo pálido, ¿no? Se llama la estría medular externa, ¿no? Lo divide en putamen y globo pálido. El globo pálido, a su vez, está separada por una banda de sustancia blanca llamada la estría medular interna, que lo separa en globo pálido medial y lateral. Aquí veíamos en esta lámina, ¿no?, las estructuras que formaban los ganglios basales. Esto es el núcleo caudado, la cabeza, el cuerpo y la cola, que está rodeando al tálamo. Y en la parte externa está el putamen, decíamos como una cuña entre la cabeza y el tálamo óptico. Está separado por ¿quién? Esta es la sustancia blanca, esta es la cápsula interna que está entre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. En un esquema que es coronal, les permite ver a ustedes el núcleo caudado, el núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido, ¿no? Y aquí está la sustancia blanca, la cápsula interna, separándolo del tálamo óptico. Este es un corte coronal de la pieza anatómica. Podemos ver el núcleo caudado, el núcleo lenticular y las dos partes, el putamen y el globo pálido. En este esquema presentamos, este es un corte axial o horizontal o de Fletching. Vemos las cavidades ventriculares, el núcleo caudado, la cabeza, el núcleo talámico, el tálamo en la parte posterior y medial, y como una cuña entre ellos el núcleo lenticular con el putamen y el globo pálido. ¿Quién los separa? La cápsula interna, la gran masa de sustancia blanca entre ellos. Vemos aquí el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido, el tálamo óptico. ¿Separados por quién? Por la cápsula interna, el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla. Los diversos tractos nerviosos que lo vamos a ver luego. Esto es un corte axial, el corte de Fletching. En él distinguimos el polo anterior, frontal, polo posterior occipital, y reconocemos el tálamo óptico, medial, posterior, el núcleo caudado, la cabeza, el putamen, el globo pálido, ¿no? Estos son los ganglios basales. ¿Y cuál es la importancia de este grupo de núcleos? El núcleo llamado caudado y el núcleo lenticular, ¿no?, tienen una estrecha relación con la corteza frontal. Van a intervenir en la actividad motora. Toda información que llega a la corteza cerebral pasa por el tálamo óptico, inclusive información motora. Entonces, las áreas motoras corticales envían información, ¿no?, de activación excitatoria al núcleo lenticular, al putamen. El putamen envía información al globo pálido interno y el globo pálido interno le envía al tálamo y del tálamo a la corteza. Normalmente, ¿qué ocurre? El tálamo activa la corteza para que realice el movimiento. El globo pálido interno inhibe al tálamo para el movimiento. Entonces, este sistema motor que está fuera de la vía piramidal se llama sistema extrapiramidal.
La corteza motora envía información excitatoria al putamen. El putamen envía información al globo pálido que inhibe al pálido. Al quedar inhibido el pálido interno, entonces deja libre al tálamo para que active la corteza motora. Eso es lo que se llama la vía directa, que promueve el movimiento. En cambio, hay otra vía que llega al putamen, llega al pálido externo, y el pálido externo envía información al núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis activa, excita al globo pálido interno y este inhibe la actividad excitatoria del tálamo y disminuye el movimiento. Entonces, este sistema extrapiramidal compuesto por los ganglios basales, el tálamo y la corteza va a permitir regular la actividad motora, ya sea facilitándola o inhibiéndola. El núcleo amigdalino es un núcleo que tiene forma de almendra, que está ubicado en la profundidad del uncus y tiene fundamentalmente 3 grupos nucleares: el núcleo basolateral, córtico-medial y central. Esto es esquemáticamente el núcleo amigdalino, constituido por los núcleos córtico-mediales, basolateral y central. Lo vemos aquí, en este corte, que sería la zona del núcleo amigdalino. Este es el núcleo amigdalino en esta corteza. ¿Qué ocurre normalmente? Toda actividad sensitiva, visual, gustativa, olfativa, etc., llega al núcleo amigdalino. Como puede ser una información que requiere respuesta inmediata porque puede ser un peligro, estrés, algo que puede hacer daño, inmediatamente se conecta a las áreas efectoras hipotalámicas para la respuesta visceromotora, de temor, de huida, de miedo, etc. Pero llega igualmente a la corteza para que la corteza sea consciente de la actividad y así regula la actividad eferente. Entonces, la amígdala es un núcleo importante en la regulación de la respuesta al estrés, pero no es la que gobierna. Quien gobierna la corteza cerebral siempre. Entonces, hay una vía de estímulo emocional que va por una vía rápida para la respuesta inmediata, pero hay una vía lenta que pasa por la corteza cerebral para regular la actividad. Entonces, estos son los grupos nucleares y en los seres humanos hay una mayor representación, ¿no?, de los núcleos que tienen que ver con la experiencia emocional y hay una pobre representación de la información olfatoria. Los seres humanos, ¿no?, tenemos un núcleo basolateral bien desarrollado que recibe las vías sensoriales de la corteza cerebral y el tálamo óptico, y una vía córtico-medial poco desarrollada que recibe las fibras olfatorias, ¿no? Porque los seres humanos somos más visuales y sensitivos y no olfativos. Los animales sí, se valen de la vía olfativa para buscar alimento, buscar la pareja, huir del depredador, etc. Entonces, los núcleos centrales son los que reciben esa aferencia de los grupos basolateral y córtico-medial para las respuestas. Entonces, miren ustedes, la amígdala recibe información olfatoria de la corteza frontal, de los núcleos septales, del hipotálamo, del tálamo, de la corteza singular, del hipocampo, ¿no?, de la formación del hipocampo. Todas son las aferencias que llegan a la amígdala como núcleo subcortical de gobierno, ¿no? Pero no son las que deciden. Las eferencias salen por la vía amigdalina ventral, ¿no?, al núcleo basal de Meissner, al hipotálamo, al núcleo talámico, y llegan a la corteza prefrontal. Y es la corteza prefrontal la que decide. El fascículo uncinado es aquel que relaciona los núcleos basolateral y la corteza prefrontal. Y la estrella terminal es la que va del núcleo central con el hipotálamo y la región septal. Y la comisura blanca anterior es la que integra la información de la amígdala derecha e izquierda.
Y aquí vemos como de la amígdala salen fibras para las regiones más antiguas, a los núcleos septales, al núcleo accumbens, van a la corteza de la región para hipocampo, del hipocampo, van hacia las cortezas, hacia los núcleos septales, van al núcleo caudado, van al área motora, al lóbulo frontal. Entonces, estos núcleos amigdalinos están en relación a una serie de respuestas programadas para, mediante el olfato, responder adecuadamente al peligro o a la necesidad de búsqueda de pareja en los animales. En el hombre va a estar integrando la experiencia con la información sensorial en respuesta al peligro. Entonces, la corteza orbitofrontal es la que recibe finalmente toda la información junto a la circunvolución angular para permitir procesar toda la información, y la expresión de las emociones se da finalmente a través del hipotálamo. Muy bien, entonces eso es lo que deben tener en cuenta con relación a la amígdala. Muy bien. Así como hay una sistematización de la sustancia gris, hay una sistematización de la sustancia blanca. Fibras que van a relacionar las diversas estructuras de la sustancia gris. Entonces, la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales se divide en 3 tipos de fibras: fibras de asociación, de proyección y fibras comisurales. Las fibras de asociación, como su nombre lo dice, relacionan estructuras. Estas pueden ser fibras de asociación cortas cuando van de circunvolución a circunvolución, como ven acá. Esta es una circunvolución y esta es otra. Entonces las fibras van de una circunvolución a otra. Fibras de asociación cortas son muy importantes para integrar en un lóbulo, ¿no?, toda la información. Las fibras de asociación largas van de lóbulos a lóbulos. Y aquí hay grandes tractos: el fascículo longitudinal superior, el fascículo unciforme, el fascículo longitudinal inferior y el cíngulo son de los más importantes. Fibras de asociación largas como el fascículo longitudinal superior relacionan los lóbulos frontales, occipital y temporal. Y dentro de ellos el fascículo arqueado, uno de los más famosos y más importantes, que va del lóbulo frontal al lóbulo temporal. Vemos aquí se ha disecado la corteza para ver el fascículo. Aquí miren qué bonito se ve, de aquí mejor. Estas fibras de asociación larga entonces van a relacionar también el lóbulo temporal con el lóbulo frontal, el fascículo uncinado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este es el fascículo uncinado, del lóbulo frontal al lóbulo temporal. Estas son fibras de proyección. Fibras de asociación larga son las que van del lóbulo occipital con el lóbulo temporal. Aquí vemos, por ejemplo, observen ustedes qué bonito se ha levantado la corteza de la circunvolución del cuerpo calloso, ¿no? Y aquí se ve, por ejemplo, el fascículo del cíngulo. Las fibras de proyección son fibras tanto eferentes como aferentes. Comunican estructuras como la médula espinal, el tronco encefálico, el diencéfalo, ¿no?, con los núcleos profundos y con la corteza cerebral. Se le suele denominar sustancia blanca subcortical o centroval. Miren qué bonito se ve, de la corteza cerebral salen las fibras hacia las estructuras subcorticales del tálamo óptico, del tronco encefálico, del cerebelo o de la médula espinal. Todo este conjunto de fibras le da un aspecto característico que hace que se denomine el centro oval o la corona radiada, ¿no? Miren qué bonito, todo desciende, las fibras, hasta que se encuentran ¿con quién? Con los ganglios basales. Ahí se interrumpe, ¿no?, y van a formar lo que se conoce como la cápsula interna, ¿no? Son las fibras de proyección que se forman en la zona central que atraviesa la encrucijada entre el tálamo óptico y los ganglios basales. Todas las fibras que están por encima de esta zona se llama la corona radiante. Ahí lo vemos: núcleo caudado, núcleo lenticular y tálamo óptico. Entonces, este conjunto de fibras se llama cápsula interna.
hay una cápsula interna, el brazo anterior, el brazo posterior y la rodilla. ¿Qué fibra lo compone? En el brazo anterior está el tracto frontopontino, está la radiación talámica anterior, que relaciona el tálamo con el lóbulo frontal. Está la rodilla, que contiene alas genículo, córtico nuclear, y también se denomina haz geniculado. Está el brazo posterior, donde está el haz córtico espinal, el haz córtico rubral y las radiaciones talámicas, que van desde el tálamo a la corteza parietal y otras zonas. Entonces, todos estos están aquí. Y detrás de esto encontramos al cuerpo geniculado interno y externo, entonces ahí están las radiaciones auditivas y las radiaciones ópticas. Todas estas fibras entonces van a estar comunicando la corteza con estructuras subcorticales como son la corona radiada, que desciende como brazo posterior a la cápsula interna y va a ocupar el pie del pedúnculo cerebral hasta llegar a la médula espinal. Las fibras de proyección entonces forman la cápsula interna, forman las fibras retrolenticulares, forman las fibras que hemos visto acá. El cuerpo calloso reconocemos aquí el trígono fornis y aquí la cápsula interna con el brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior. Luego tenemos la cápsula externa ubicada entre el núcleo denticular y el claustro antemuro y la cápsula extrema ubicada entre el antemuro y el lóbulo de la ínsula. Y están las fibras detrás del núcleo denticular, conocidas como fibras retrolenticulares. Muy bien. La cápsula externa está ubicada entre los ganglios basales y el antemuro y contiene fibras córtico-estriadas y conexiones córtico-reticulares, mientras que la cápsula extrema se encuentra entre el antemuro y el lóbulo de la ínsula, como ya hemos mencionado. También hay fibras córtico-protuberanciales, que vienen de la corteza frontal, temporal, parietal y occipital. Especialmente las fibras frontoprotuberanciales forman parte del brazo anterior de la cápsula interna. En el mesencéfalo ocupan el quinto interno del pie pedúnculo cerebral y provienen de la cara lateral del lóbulo frontal. ¿Y terminan dónde? En los núcleos pontinos que luego van al cerebelo. Recuerden la conexión córtico, ¿no? Cerebro-cerebelosa. Y las fibras que se originan en los lóbulos parietal, temporal y occipital forman parte de las porciones retroventicular y sublenticular de la cápsula interna, ocupando el quinto externo del pie del pedúnculo cerebral. Aquí vemos entonces el conjunto de fibras frontopontinas que terminan en los núcleos pontinos. Las fibras de proyección además son fibras córtico-reticulares que van de toda la corteza hacia las áreas motoras y premotoras, las fibras córtico-talámicas que relacionan la corteza con el tálamo óptico, ¿no? Hay fibras de la circunvolución del cuerpo calloso que se dirigen al núcleo anterior del tálamo y hay fibras del área precentral que se dirigen a los núcleos ventrolateral, talámico e intralaminares. Entonces, las fibras córtico-talámicas van a permitir entonces que se integre la información. Vienen del lóbulo frontal, ¿no? Forman el brazo anterior de la cápsula interna y terminan en el núcleo dorsomedial. Las fibras de la corteza auditiva forman las fibras sublenticulares y terminan el cuerpo geniculado medial. Y las que vienen de la corteza visual forman las fibras retroventriculares y van a formar radiaciones ópticas y terminan en el cuerpo geniculado externo. Las fibras comisurales son las que integran la información interhemisférica. La más grande de todas es el cuerpo calloso, luego está la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior, la comisura hipocampal y la comisura de la avénula. El cuerpo calloso está formado por fibras que integran la información de los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Y van a dividirse en 4 regiones
estructuralmente, morfológicamente. El pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. Y van a tener zonas de mayor cantidad de concentración de fibras. Especialmente vamos a ver que las fibras que comunican los lóbulos frontales forman un conjunto de fibras que se denomina forceps menor frontal. Aquí tenemos el cuerpo calloso con el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete o esplenio. Y aquí podemos apreciar claramente debajo de él el septum pelúcido, el trígono o fornix. Mucho mejor aquí vemos el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete o esplenio. Estas fibras comisulares, entonces decíamos, comunican los lóbulos frontal, parietal, pero las que tienen mayor volumen son la zona posterior, que conectan los lóbulos temporal y occipital. Sus fibras son muy amplias y se conoce como el forceps mayor. Un grupo de fibras del rodete, el tapetum o el asta frontal, se abre camino hacia abajo sobre el ventrículo y la radiación óptica y conecta con el lóbulo temporal. Vemos entonces aquí, en un corte coronal, el cuerpo calloso, y en la parte más posterior vemos la zona más engrosada, el rodete o esplenio, donde está el forceps mayor. En un corte medial, donde se ha disecado parte de la corteza, se ve como las fibras del cuerpo calloso se van separando para ir hacia la corteza cerebral. Y en este caso, esta es la zona que se ve normalmente en la fisura interhemisférica, ya que se ha disecado parte de la corteza para que vean cómo van las fibras dirigiéndose a la corteza. Aquí está un corte axial para ver, ¿no?, la zona anterior y el rodete de la parte posterior. La comisura blanca anterior es un pequeño haz de fibras que tiene la forma de una manija de bicicleta. Se divide en dos. Las fibras que están hacia la zona anterior, en la comisura, conectan las estructuras olfatorias, mientras que las fibras que están posterior van a relacionar el lóbulo temporal, ¿no?, medial e inferior. Esta es la comisura blanca anterior. Fibras anteriores comunican las áreas olfatorias y las fibras posteriores comunican el polo anterior del lóbulo temporal. Y se ve en la resonancia, por ejemplo, esta comisura blanca anterior. La comisura blanca posterior se encuentra en la parte inferior del tallo epifisiario y van a estar cruzando la línea media del área pretectal al núcleo de Eyer-Westphal contralateral. Y lo vimos cuando vimos del arco el reflejo fotomotor. Uno es el reflejo fotomotor directo y otro el consensual, que se da gracias a esta comisura blanca posterior. Y la comisura hipocampal es la que relaciona el trígono del lado derecho e izquierdo, integrando la información del hipocampo en el lado derecho e izquierdo. Aquí vemos cómo de la amígdala, ¿no?, perdón, de la formación hipocampal sale, ¿no?, la fimbria, que cuando cruza debajo del cuerpo calloso, del rodete o esplenio, cambia de nombre, se convierte en fornix. El pilar posterior del fornix, el cuerpo del fornix, la columna del fornix que termina en los tubérculos mamilares. Y aquí está la comisura que reúne los fornix de ambos lados, ¿no?, la comisura hipocampal. Y la comisura de la vénula se encuentra en la parte superior del tallo epifisiario y conecta los dos núcleos de la vénula con las áreas olfatorias contralaterales. Vimos que había un grupo de fibras, recuerdan, del lóbulo olfatorio que iban a los núcleos septales, y los núcleos septales se van hacia la zona posterior en la vénula. Y estos son imágenes de la tractografía, que es una forma de evaluación, ¿no? La resonancia permite hacer una reconstrucción, como pueden apreciar acá, donde se ven las fibras que forman la sustancia blanca. Vemos aquí fibras de proyección de la corteza hacia zonas subcorticales, fibras de asociación
y fibras comisurales. Aquí observen ustedes en esta reconstrucción cómo van las fibras de proyección, fibras, aquí está el famoso, el fascículo unciforme del lóbulo frontal al lóbulo temporal. Las fibras del cuerpo calloso de hemisferio a hemisferio. Fibras de proyección, ¿no? Fibras de asociación, fibras comisurales. Y aquí vemos fibras de asociación corta, fibras de asociación largas, los fascículos. Y aquí vemos las fibras comisurales y las fibras de asociación. Fibras de proyección, córtico-espinal, y las fibras comisurales del cuerpo calloso. También fibras de asociación cortas, miren ustedes. Entonces, esto gracias a la tecnología actual, podemos ver los tractos nerviosos, como las fibras de proyección, miren qué bonito se ve, los haces córtico-espinales descendiendo, las fibras comisurales que forman el cuerpo calloso, las fibras de asociación cortas que van de circunvolución a circunvolución. Esta es la estratigrafía, que es un método de estudio que se puede tener ahora para ver que es verdad lo de los fascículos, ¿no? Las fibras de asociación, de proyección y las fibras comisurales que hoy se pueden apreciar y permiten estudiar mejor los trastornos que se dan por lesiones cerebrales. Aquí ven las fibras de proyección, las fibras comisurales, muy bien establecidas. Entonces, en una pieza anatómica, en un corte coronal como este, llamado el corte de Charcot, deben reconocer la cisura interhemisférica, en primer lugar la cisura de Silvio, la corteza cerebral para ubicarse. Y luego comienzan parte por parte. La gran cisura interhemisférica, el trígono fornis, y luego van a ver el lóbulo de la ínsula, luego el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido interno y externo, el claustro o antemuro, la amígdala, el hipocampo que se ve en el córtex, la cápsula interna, la cápsula externa, la cápsula extrema, y en un corte horizontal o axial o de fleching, nuevamente ubicarse por las cisuras, cisura de Silvio, la corteza cerebral, y luego empezar por las estructuras grandes, cuerpo calloso, fornis o trígono, el lóbulo de la ínsula, núcleo caudado, putamen, el globo pálido, el claustro o antemuro, la cápsula interna con sus brazos brazo anterior entre el caudado y el lenticular, brazo posterior entre el tálamo y el lenticular, y la rodilla. La cápsula externa, la cápsula extrema y las vías que hemos estudiado, ¿no? Aquí ya integramos toda la información, la vía sensitiva antigua, la columna, el sistema anterolateral, los haces espinotalámicos que llegaban acá, primera neurona, cruzaban la línea media y comenzaban a ascender hasta el tálamo y del tálamo a la corteza. Y la vía posterior, lemniscal, la neurona entraba, ascendía hasta llegar al núcleo de Golgi-Burda, de ahí cruzaba la línea media y comenzaba a ascender. La vía lemniscal, la extraleptiscal, donde termina en el núcleo ventroposterior lateral del tálamo óptico y finalmente la corteza cerebral somatosensitiva primaria, área 3.1 y 2 de Brodmann, con una organización somatotópica, como hemos señalado en el homúnculo sensitivo de Penfield. Y ahí tenemos la vía sensitiva, el homúnculo sensitivo. Y este es el homúnculo sensitivo de Penfield, para que ustedes puedan recordar la organización y el área motora primaria, el homúnculo
motor de Penfield, ¿no? Cómo se organiza, cómo desciende la vía ampliamente separada, confluye en la cápsula interna, en el vaso posterior, y luego ocupa el tercio medio del pie del pedúnculo cerebral. Y como el homúnculo motor también tiene esa distribución, ¿no? Voluminoso en la cara, ojos, manos y pequeño resto del cuerpo. Y cómo están estas vías distribuidas en la cápsula interna, que es la zona que concentra todas las vías ascendentes y descendentes. No olviden el homúnculo sensitivo de Penfield y el homúnculo motor de Penfield, la distribución somatotópica. Y ahora que ya conocen, lo que tienen que tomar nota clara es sobre la irrigación. Cómo se produce la irrigación de estas áreas, cómo un infarto cerebral puede afectar parte del cuerpo, un hemicuerpo, todo el hemicuerpo, parte del hemicuerpo, etc., ¿no? Para eso entonces están los homúnculos sensitivo y motor de Penfield. Y toda esta información proveniente del mundo externo, ¿no?, permite que en esta región parito-temporo-occipital se pueda integrar toda la información y crear una copia interna del mundo externo. Gracias a todas las vías sensoriales que hemos estudiado, se hace esa copia. Y con esa copia, la corteza parietal envía todo esto a las áreas anteriores, a la corteza frontal, para que se realicen los esquemas motores necesarios para desempeñarnos adecuadamente en el mundo. Y la iniciativa de poder realizar o no depende de la corteza prefrontal. Entonces, aquí se recibe y aquí va la vía motora eferente para enviar la información a las neuronas motoras ejecutoras en el tronco encefálico y la médula espinal para la actuación. Y una de las funciones cerebrales que debemos tener en cuenta es aquella que nos permite comunicarnos con el mundo, que es el área del lenguaje. Toda la información auditiva verbal va a llegar al hemisferio izquierdo, a la circunvolución temporal superior, área 41, 42 de Brodmann. En el tercio posterior de la circunvolución está el área de la comprensión del lenguaje, área de Wernicke. Aquí todos esos sonidos verbales de código verbal se convierte en información, que es decodificado por el área de Wernicke, por el área denominada angular y supramarginal. Todas estas zonas, área 40 y 39 de Brodmann, permite que se comprenda adecuadamente el lenguaje, y gracias a esto, entonces, el fascículo arqueado, que forma parte del fascículo longitudinal superior, envía la información a la zona frontal. Zona frontal donde está la porción triangular y la porción opercular de la circunvolución frontal ascendente, el área de Broca. Y gracias a eso se produce entonces la emisión de sonido verbal. El hemisferio izquierdo procesa los sonidos verbales, mientras que el hemisferio derecho los sonidos musicales, ¿no? Entonces, gracias a esta zona se va a enviar la información al área motora para que se produzca la emisión de la palabra. Aquí se decodifica y acá se organiza los sonidos verbales de tal manera que puedan tener una secuencia adecuada. Un fonema como el, o, es, puede, si está de buena manera organizado, puede ser los, o puede ser también sol, o puede ser ols. Depende cómo se organiza. ¿Quién hace eso? El área motora, para formar las palabras, morfemas, para formar las oraciones, para formar la narración que nos permita comunicarnos adecuadamente. Pero la intención, la actividad emotiva la va a dar el hemisferio derecho. El uso pragmático del lenguaje lo va a dar el hemisferio derecho. Y todo eso queda enriquecido, ¿por qué? Por las áreas de asociación. Muy bien. Entonces, hasta aquí lo que corresponde a la organización de los hemisferios cerebrales. Y recuerden bien toda esta información, porque después van a aplicar esto con la irrigación y con la integración de las funciones. Muy bien. Buenas tardes. A repasar todo lo que se le ha dejado.